Estamos en las 12:07, aprovechando la visita del economista, senador del Frente Amplio, Mario Vergara, quien nos visita este rato, y vamos a charlar principalmente el tema candente hoy sobre la mesa es la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Gracias por estar, Mario. Un gusto. La visita que estamos aprovechando justamente refiere a una invitación que nos hace la Liga de Fomento de Punta del Este, en donde hoy de tardecita con Lilian Quechichian, con el diputado Antonini, con Silvana Ruggeri, vamos a estar haciendo una presentación de por qué entendemos que hay que votar sí, el voto rosado en el 27, bueno, en un contexto en donde la Liga decidió hacer una instancia a favor del sí y otra a favor del no, que va a ser la semana que viene, que creo que es muy saludable, porque creo que uno de los problemas es que la gente necesita más información para poder votar con más elementos el domingo 27. Sí, se lo he preguntado a distintos protagonistas que han estado acá. Mucha gente va a ir más por lo que su líder le dice, llámese Coalición Multicolor de Cabildo Colorado, Blanco, o el Frente Amplio. ¿Cree que va por ahí la gente más de conocer los artículos? Yo creo que va a haber de todo acá. Va a haber de todo en el sentido de que seguramente mucha gente sí va a estar más bien condicionando su voto en función del posicionamiento de los distintos partidos, pero también hay desalineamientos en ese sentido y se ha visto incluso a nivel de dirigentes locales, de ediles, en fin. Pero también hay que entender que este es un referéndum complejo. En el pasado tuvimos referéndum que era un tema, ¿no? Y uno definía sí, no, claro, Antel, claro, ANCAP, la impunidad. Acá son 135 artículos de temas muy diversos. Y técnicamente hay que saber del tema, justamente, claro, porque te lo leen. Pero incluso, bueno, ya está esa dificultad de entender qué es sobre qué se está votando. Claro. Pero además está el hecho de que aunque lo entiendas, no tenés por qué estar a favor de los 135 artículos o en contra de los 135 artículos. Tal vez hay uno que a mí me viene mal o me viene bien, y sin embargo voy ahí. Y la gente no tiene el mismo grado de preocupación en todas partes, o sea, en pueblos de repente donde el tema de la seguridad no es relevante, importa más la vivienda, en otros lados es la educación o la seguridad, claro, o sea, depende de cada circunstancia y bueno, y entonces ahí va el otro aspecto, que es, la gente va a votar un poco conociendo quizás los artículos, pero también manejando otras variables de contexto. Típicamente lo que suele pasar en cualquier elección, ¿no? ¿Cree que los colectivos también van detrás? La situación económica, ¿no? Claro, sí, total. Pero ¿cree que los colectivos, por ejemplo, la educación, que los maestros, la gran mayoría de los profesores vayan detrás del sí? ¿Del sí, por ejemplo? Yo creo que sí, porque mire lo que pasó recién, que era ¿qué es lo que hace la LUC en la educación? El principal factor por el cual nosotros creemos que hay que derogar algunos artículos es la eliminación de los consejos de primaria, de secundaria y de la educación técnica. El consejo de primaria tenía más de 100 años. Y es el ámbito donde... Tome el agua si quiere, tranquilo, no pasa nada. Y es el ámbito en donde se consagraba la participación de los docentes a ese nivel, que se elimina. Se sustituyen esos consejos donde había participación docente con mayoría de designación política, pero participación docente, por direcciones unipersonales de gente designada políticamente. Quedó como consejo el Consejo Directivo Central de la ANEP. Los docentes acaban de votar sus representantes en el CODICEN. El 72% de los docentes votaron a los representantes gremiales. ¿Y por qué esto es significativo? Porque uno de los argumentos que se usó para la erradicación de los consejos eran los gremios, que los sindicatos eran el problema, el palo en la rueda, que no eran representativos. Bueno, esta votación les acaba de dejar claro que son representativos. Hoy los dos representantes de los docentes en el CODICEN son los representantes gremiales, ¿verdad? Por eso yo creo que es razonable sospechar que la mayoría de los docentes, maestros, profesores, en fin, va a estar en la orientación del sí. ¿La inclusión financiera? Bueno, nosotros vamos contra algunos artículos asociados a la inclusión financiera en la LUC. Voy a mencionar dos temas. El primero es el tema del pago de salarios.
la inclusión financiera fue una estrategia que la sociedad uruguaya incorporó. Antes pagábamos con medios electrónicos el 8% de los pagos que hacíamos los uruguayos, el 8% con medios electrónicos. Hoy ese 8 es el 60%. O sea, claramente la gente vio que esto tenía bellezas, tenía ventaja, ¿no? La seguridad, no había que andar con tanto dinero en el bolsillo, no había que ir tanto a los cajeros, la transparencia de información, la eficiencia, los menores costos. Y en parte eso también fue impulsado por una norma de la inclusión financiera que era la obligatoriedad de pagar los salarios con medios electrónicos, que tenía todas estas bellezas. Y además le daba garantías no solo al trabajador, sino también al empleador. Porque lo que estaba registrado electrónicamente es lo que se pagó. Bien, ahora la LUC habilita a volver a pagar salarios en efectivo. ¿Qué belleza tiene eso? ¿Qué ventaja tiene el pago en efectivo? Bueno, lo que yo consulto y pregunto, como le estoy preguntando a usted, me dicen, ya no va a tener que depender el que vive en un pueblo chico, tener que ir a un cajero, a otro pueblo, a trasladarse. Eso es desinformar, no lo de ustedes, sino los que dicen eso, ¿no? Yo consulto, pregunto. Exacto, porque la reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera prevé que en los pueblos de menos de 2.000 habitantes y que no tengan un punto de extracción de efectivo, un cajero, una red de pagos, un banco, una agencia de banco, en un radio de 3 kilómetros, ahí el pago puede hacerse en efectivo. O sea, están exoneradas de la obligación de pagar con medios electrónicos en esas circunstancias. O sea, la reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera ya previó que podía haber circunstancias donde el acceso al efectivo era complicado. Entonces, la propia reglamentación ya decía que pueblos de hasta 2.000 personas sin puntos de extracción de efectivo en un radio de 3 kilómetros, ahí la obligatoriedad del pago con medios electrónicos no regía. Así que ese argumento no es válido. Nosotros nos preguntamos, ¿qué ventaja tiene pagar en efectivo? Y la única que encontramos, ventaja entre comillas, es que facilita la evasión. Es que facilita que el mal empleador, porque la inmensa mayoría de los empleadores son buenos empleadores que van a seguir optando por un medio electrónico, el mal empleador se le facilita la posibilidad de no tener al trabajador en caja. Y no aportar al BPS significa que el trabajador pierde derechos, no genera derechos jubilatorios, no genera la opción para el sistema de salud, no genera el acceso al seguro de paro. Vea lo que pasó en la pandemia. De un día para el otro, cientos de miles de trabajadores tuvieron dificultades en materia laboral. Tal cual. Los trabajadores formales accedieron al seguro de paro de manera casi inmediata. Los informales tuvieron un año penando para que le tiraran 1.200 pesos. Un segundo tema en inclusión financiera que me parece importante comentar. La inclusión financiera limitaba entonces los pagos en efectivo a unos 5 o 6.000 dólares. Tampoco era tan bajo, ¿no? Exacto. Pero ahora pasó a 120.000 dólares. ¿Qué es esto? ¿Para quién se está gobernando? ¿Qué uruguayo tiene 100.000 dólares abajo del colchón? Sí. Deseando ejercer su libertad financiera, ir a comprar un auto de alta gama y pagarlo con 100.000 dólares en billete de 20. Se sigue insistiendo por parte de ustedes que esto favorece al lavado de activos. Ni hablar, dificulta los controles, pero además ¿para qué está ese artículo? ¿Quién tiene 100.000 dólares abajo del colchón? Sí, muy poca gente. Y no cualquiera. No, claro. Porque difícilmente sea algo legal también. Exacto. Tema seguridad. Es un tema complejo. Es un tema... Cuando escucha que, se lo preguntábamos aquí a Heber, tuve a Gandini también, cuando dicen que bajaron los homicidios, yo miro los números y me dijo el ministro, no, pero el frente lo que pasa es que toma estos 2 meses y se tomaban los 3. No, el gobierno nos quiere convencer de que los delitos bajaron gracias a la LUC. Y nosotros no tenemos esa visión, creemos que no es así. Los delitos bajaron por la pandemia, por la menor movilidad social y la menor interacción social. Pasó en Uruguay y pasó en otras partes del mundo. Pero en el caso de Uruguay,
los delitos empiezan a bajar en marzo de 2020. Marzo del 2020 empezó la pandemia. La LUC se votó en julio, 4 meses después. En marzo no estaba ni siquiera el proyecto de LUC en el Parlamento. Y eso se confirma ahora en los últimos meses, porque cuando estamos volviendo de alguna manera a la normalidad en la movilidad social, sí, lamentablemente los delitos están volviendo a subir. Los delitos en el último trimestre del año pasado están por encima de los delitos del trimestre previo a la LUC. O sea que difícilmente se pueda asignar a la LUC el mérito de haber bajado los delitos. El tema de seguridad es complejo, tenemos una situación crítica que se viene agudizando desde la década del 80. El propio ministro Mieres decía que esto arrancó con los gobiernos de los blancos y los colorados. También siguió en los gobiernos del Frente. Que no es algo hasta regional, ¿no? Mundial, claro, con el tema de la droga. Sí, claro. El tema es cómo lidiar con eso. Nosotros pensamos también, ¿nosotros queremos tirar toda la política de seguridad del gobierno? No. Ni siquiera vamos contra todos los artículos que están en la sección de seguridad de la LUC. 117 artículos tiene la sección de seguridad. Nosotros vamos contra 33. Es más, nosotros votamos muchos artículos ahí. Votamos aumentos de penas. Votamos aumentos de pena de violación, de abuso sexual, delitos de cuello blanco, de narcotráfico, de lavado de dinero. Votamos aumento de penas. Pero hay una generalización en el aumento de penas que nos parece inconveniente. El asociado a los adolescentes en conflicto con la ley, el narcomenudeo. El narcomenudeo, ¿ah? Eso le iba a preguntar. Sí, porque son delincuentes, sí. Hay que procesarlos, sí. No es que ustedes no quieren que se cierren las bocas de venta. Todo lo contrario. En los gobiernos del Frente también aumentaron los presos. De 6.500 a 11.000 en 15 años. Ahora pasaron de 11 a 14, a 11.000 quise decir. Ahora pasaron de 11 a 14.000 en un año. Y esto está trayendo gravísimos problemas en las cárceles. Esto lo advirtió el Frente Amplio, pero además lo advirtió el comisionado parlamentario de cárceles, que no es Frente Amplista, el señor Petit, el relator de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los catedráticos, todos advirtieron que ese aumento inconsistente de penas, porque ese aumento de penas no a los peces gordos, al menudeo de gente que está en circunstancias sociales complejas, que en general se facilita la rehabilitación con medios alternativos a la cárcel, sobre todo cuando la cárcel empieza a perderse el control. Para tratar de recuperarlo, ¿no? Es que el gobierno tiene el foco en la represión y no en la rehabilitación. Aún así, las cárceles están tan fuera digamos, que se está perdiendo el control en buena medida. El ministro no puede explicar cómo se le escapó un preso. El ministro no puede explicar por qué un recluso estuvo 1 mes y medio secuestrado y torturado dentro de una cárcel. O sea que esto no trae más seguridad. Pero eso porque no resuelve la seguridad. Se lo carga al Frente. ¿Cómo? Se lo carga al Frente, de que fue el Frente el que durante 15 años dejó todo en mano de Dios y qué pasó. Eso es totalmente falso, reitero. Se respaldó el tema del respaldo a la policía. Antes de los gobiernos del Frente, la policía salía a patrullar. Los uniformes, en vez de azules, estaban grises de raída. Con armas sin balas, con chalecos vencidos, sin tecnología, sin infraestructura. Sin gasoil muchas veces. Sin gasoil, con salario de hambre. En los 15 años no había gremio. No había gremio. En los 15 años de gobierno del Frente, todo eso mejoró. Los salarios mejoraron sensiblemente, nadie dice que son maravillosos, pero mejoraron incuestionablemente. Y todo lo demás mejoró. Ahora en estos 2 años los salarios de los policías están bajando. El año pasado vencieron 20.000 chalecos, no los repusieron. ¿Eso es respaldar a la policía? Respaldar a la policía no es tener un discurso, una arenga. No. O ir a la puerta de un juzgado, ¿no? Eso no es respaldar a la buena policía. Entonces, en los gobiernos del Frente se respaldó a la policía,
se le asignaron recursos, se le subieron los salarios, se aumentó la tecnología y hubo, ya digo, los presos pasaron de 6.500 a 11.000, pero también se fortaleció la rehabilitación, se descentralizó el INISA, procuramos descentralizar las cárceles del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación, eso no se logró hacer, pero es un tema que tenemos que volver a poner arriba de la mesa, porque una cosa es la represión y eso lo tiene que hacer la policía, pero la rehabilitación es una cosa diferente y la policía no tiene la vocación institucional para eso. Tiene que haber profesionales encargados del tema. Exacto. Ni que hablar. ¿Y qué ha hecho el gobierno ahora con eso? Porque nosotros habíamos generado esta figura de los operadores penitenciarios que eran civiles. Pues el gobierno actual ha disminuido y recortado las vacantes y los presupuestos de esos operadores. Mario, que jubilados vuelvan otra vez a ingresar a la policía? No. O sea, además de que se corta la posibilidad de que entre gente joven, no tiene sentido que en la policía hoy se priorice que los retirados policiales ejerzan en lugar de incorporar gente joven, más formada, que las podés incluso ir formando con esta nueva lógica. Realmente nos parece un error y mucho menos que puedan actuar infraganti como si fueran policías activos, ¿no? ¿Le preocupa también que en ciertas manifestaciones han habido policías, esto sucedió en Rocha, camuflados, investigaciones ahí de civil, sacando fotos y filmando? Yo creo que eso puede haber pasado siempre. A mí lo que más me preocupa es que a veces en la arenga, en el discurso que proviene de la discusión de la LUC y del enfoque que tiene el actual ministro también, ¿no? Se estén aumentando los casos de abuso policial y maltrato. Acá no es un tema de la policía en general, porque la inmensa mayoría de la policía actúa en las normas, con los procedimientos correctos. Claro, sí. Pero sí se alienta que los malos policías actúen mal. Hay más el otro día el Instituto de Derechos Humanos emitió un informe relevando más de 100 denuncias de abuso policial y maltrato de los defensores de oficio, que el ministro ha tratado de denigrar, ¿verdad? Solo que le valió la respuesta de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Abogados, y eso tiene que ver con la LUC, porque antes, cuando se daba un arresto, se tenía, por la forma de cargar la información, se informaba inmediatamente a la Fiscalía y al defensor. Ahora por la LUC hay 4 horas en que se puede hacer el arresto y no informar ni a la Fiscalía ni al defensor. Sí. O sea, estás en un calabozo ahí 4 horas y esperando. Y no sabes qué pasa. Y bueno, los defensores de oficio están denunciando casos que no son genéricos, porque el ministro dice, no me sirven las denuncias genéricas. Acá hay denuncias de esas que están en los reportes policiales, en los expedientes. No me quiero olvidar para pasar a hablar algo de combustibles también, claro. Senador. Hoy hablaba del micromenudeo, ¿no? Donde hablamos de la mujer que muchas veces va... Donna Summer, la señora que tenía un familiar preso. Exacto. Y ya sabemos que en la cárcel pasan cosas que a veces condicionan, obligan al marido o al hijo o al que sea. Y por querer entrar 50 gramos de marihuana, tiene casi la misma pena que el narco que quiso traficar toneladas de cocaína, que no fue a la cárcel, que tenía prisión domiciliaria, sí, y que incluso se fue a casar a Argentina. Entonces, esa desproporción en las penas, que perjudican a los más vulnerables, pero no a los peces gordos, no estamos de acuerdo. El combustible. Bueno, acá hay que decir que nosotros estamos en contra de la política del gobierno en materia de combustibles. El gobierno quiso desmonopolizar los combustibles en el proyecto de LUC, eso no salió. Se votaron otros artículos que ayudaron a que no saliera la desmonopolización. Pero lo que está haciendo el gobierno con los combustibles lo podría hacer igual sin esos artículos. Porque a veces nos dicen, pues ustedes votaron esos artículos. Eso le iba a decir. Sí, fue parte de una negociación para sacar el artículo, con el Partido Colorado sobre todo, para sacar el artículo de la desmonopolización. Pero en realidad los artículos esos hay uno que es metodológico, de cómo computar, cómo calcular los llamados precios de paridad de importación. O sea, no obliga al gobierno. Acá lo que importa es la política del gobierno. Y el gobierno
primero falta sus promesas. En el 2019 hay un montón de videos, ¿verdad?, en las redes con la calle Pou diciendo cada suba acá es un tarifazo, nosotros vamos a bajar las tarifas y en particular los combustibles, a bajar. Pero le dicen que el petróleo, o nos dicen, sí, que el petróleo en aquel momento tenía un precio y que hoy tiene otro. Hoy tiene otro. En 2021, 22, ¿está subiendo? Sí. En 2020 bajó. El petróleo en 2020 estuvo 20%, casi 19%, por debajo del nivel del petróleo del 2019. Que yo recuerde, no se bajó ni un peso el combustible en 2020, cuando el petróleo bajó casi un 20%. Es más, se subió el combustible. El otro error que comete el gobierno es esto de ajustar todos los meses. Porque el mercado de los combustibles depende en buena medida del precio del petróleo y del dólar. Que son dos variables que son una montaña rusa. Permanente. Te suben, te bajan, Sí. se saltan, se desploman. Eso es pura volatilidad, pura inestabilidad, pura incertidumbre. Si uno ajusta todos los meses en base a eso, que es lo que el gobierno quiere hacer y ha hecho, le traslada a la gente toda esa volatilidad, esa incertidumbre. No solo la familia tiene que llenar el tanque. No, pero el productor. Vamos al supermercado o al almacén y todo está no afectado subió por el precio de los combustibles. Claro. Pero el productor que tiene que producir y planificar su producción y no sabe cuánto va a valer el gasoil en 3 meses. Me quedan 2 minutos. Le Diga. quiero preguntar, primero, algo, salime la luz. Ni que hablar que combustibles hoy están 36% más altos que hace menos de un año, una suba que no tiene antecedente en la historia económica del Uruguay. Le voy a preguntar por el ministro de Relaciones Exteriores, Bustillo, lo que ha pasado en los últimos días. No solamente viajar con su vehículo o el vehículo a Punta del Este con su chofer, las horas extras del chofer, sino también el pasaporte del narcotraficante de nombre Sebastián Enríquez Marcet, que era requerido por la policía en Paraguay. Que estaba en Dubái, ¿no? Estaba en Dubái. Bueno, yo creo que todas esas cosas obviamente no pueden pasar. No pueden pasar, ningún ministro puede de alguna manera abusar de la utilización de los recursos públicos, porque se entiende determinados márgenes cuando hay cosas de servicio, por supuesto, ¿no? Pero más allá de eso no, y lo del pasaporte realmente es un misterio, ¿no? O sea, no puede pasar. Pero yo quiero poner el foco en lo que más me preocupa, más allá de la persona de Bustillo, más allá de quién es el canciller. Exacto, sí. Que es que estamos desnorteados en materia de inserción externa, porque queda claro que la Cancillería ha perdido la capacidad de marcar la línea de las relaciones exteriores y las marca directamente el presidente. Y pasa que hoy por hoy tenemos un desnorte, vínculos muy complejos hoy por hoy con Argentina y Brasil, a partir de lo que iba a ser un TLC con China, que iba a haber un estudio de prefactibilidad en diciembre y no apareció. Vemos en China las páginas web y Uruguay no figura entre los países con los que China va a estar negociando en breve. O sea, no se vislumbra lo de China. Ojalá que salga, vamos a entendernos, ¿no? Ojalá, para todos. Ojalá que se busque el mejor acuerdo posible. Tal cual. Pero no se ve por ningún lado qué está pasando con eso. Y eso además ya nos lleva a pelearnos con Argentina y de alguna manera con Brasil, que ya nos bajaron el pulgar con ese tema, ¿no? Y otros aspectos que están que generan mucha incertidumbre de la política exterior, que históricamente la política exterior fue una política de Estado, de mucha continuidad. Pasaban los gobiernos y la orientación de política exterior se mantenía en sus rasgos generales. Y es como debe pasar, no podemos estar a los bandazos en la política exterior cada vez que cambia un gobierno. Eso es lo que veo con más preocupación. Recordemos a la gente, ¿no? El voto en blanco va al no. Ayuda al no. El anulado queda anulado. Pero hay que entender que para que esté anulado, no es que uno mete cualquier cosa en eso es en blanco. Para que esté anulado tiene que estar o las dos papeletas o una papeleta y un objeto extraño. Exacto. Lo demás figura como voto en blanco y por la forma de cómputo, el voto en blanco suma al no. Por lo tanto, nosotros claramente queremos
haces muy bien en informar a la gente pensando que si va y vota en blanco no incide. No, si va y vota en blanco, incide, favoreciendo al no. Muchas gracias, senador. Un placer, como siempre, tenerlo por aquí en Canal 11. El gusto fue mío. Así pasó el senador Mario Vergara, el economista, charlando con nosotros y hablando de los 137 artículos de la LUC que el 27 en el referéndum, ahí los uruguayos elegiremos si sí o no. Nos vamos a El Móvil. Laura Fernández en El Móvil en vivo, ya para cerrar el programa. Gracias, Gustavo. Bueno, para cerrar el programa, para cerrar la semana también, nos vinimos hasta el consultorio de la doctora Orieta Zú, que como siempre en estas fechas nos recibe tan gratamente, porque justamente estamos en la semana del glaucoma. Qué tema interesante que tenemos que hablar y reafirmar y seguir machacando sobre el tema. Doctora, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por siempre estar ahí para luchar por el bien de la salud visual de la gente. Bueno, para arrancar lo principal, ¿no? Porque lo hablábamos fuera de micrófono, cómo este tema de repente falta, la gente empieza a entenderlo un poquito y seguimos machacando sobre él. ¿Qué significa glaucoma? ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad muy frecuente, que dejada a su libre evolución puede llevar a la ceguera. Es la primera causa de ceguera no reversible en Uruguay y en muchos países, que se puede diagnosticar y tratar para evitar que avance. Y es una enfermedad que hace que la presión del ojo aumente y se vaya perdiendo campo visual progresivamente. Lentamente se va perdiendo campo visual sin darte cuenta. Claro, es como que se va cerrando, ¿no? De afuera hacia adentro. Exactamente. O sea, sin darte cuenta, nos decías recién, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que esto está pasando y venir a hacer la consulta? Porque esto, tendría que ser periódicamente, sabemos que no siempre es así. Justamente ese es el tema con el glaucoma. Es el ladrón silencioso de la visión. Nos roba la visión sin que nos demos cuenta. Cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde. Entonces, como tú dices, los controles periódicos, una vez al año, una vez cada 2 años, sobre todo después de que cumplimos los 40 años, son esenciales. Esto tendría que estar como dentro de lo que es estos chequeos que nos hacemos periódicamente, como las mujeres, claro, como las mujeres nos hacemos el PAP, por ejemplo, dentro de esa lista debería estar también. Exactamente, así como tenemos las mujeres asumidos el PAP, la mamografía, bueno, todas las personas, una vez al año o una vez cada 2 años, ir al oftalmólogo, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de glaucoma. Eso le iba a preguntar, ¿es hereditario también? Puede ser hereditario o puede tenerlo cualquier persona, ¿tá? Pero tenemos muchas más posibilidades de que lo heredemos si tenemos familia con glaucoma. ¿Y cuál es el tratamiento? Supongamos que yo me hago el estudio ahora, aparece glaucoma, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sigo? Bueno, tú te has hecho el estudio durante años, cada Día Mundial del Glaucoma y capaz que alguna otra vez. Bueno, se te detecta o la presión elevada o el nervio óptico alterado o algo que al oftalmólogo le suena, le llama la atención y te va a pedir estudios. Ninguno de los estudios duele, por eso te hemos tomado la presión tantas veces para mostrarle a la gente que no molesta nada, es un menú. Hoy no lo hacemos porque no hay tiempo, pero quiero decirles que me he ido, Gustavo, te cuento que me he ido del consultorio más de una vez con el ojito amarillo de acá. Sí, porque se pone una gotita en el ojo, se toma la presión, pero no es algo doloroso. Y el tratamiento tampoco es doloroso. En la gran mayoría de los casos se trata de un tratamiento con gotitas que bajan la presión ocular, ¿sí? Con eso solo es suficiente. En algunos casos es necesario ir al láser o a la cirugía, pero esos son la menor cantidad de casos. ¿El glaucoma puede aparecer en un solo ojo o puede aparecer en ambos? Mira, hay distintos tipos de glaucoma, ¿verdad? Desde el glaucoma congénito infantil, pero ese sí da síntomas y sí los padres se van a dar cuenta de que algo raro está pasando y el pediatra. El glaucoma juvenil, el glaucoma secundario a medicaciones que tomamos como corticoides, por ejemplo, pero el glaucoma del que estamos hablando, que es el 98% de los glaucomas, es el glaucoma crónico simple que aparece en la edad adulta y no da síntomas y
puede ser asimétrico, puede ser en los dos ojos o en uno primero y en el otro después, pero en general es bilateral. Y otra pregunta que me surge es si lo puedo prevenir, porque digo, más allá de lo que son los controles diarios, ¿yo puedo prevenir que esto suceda? No, o sea, al que le toca, le va a tocar de todas maneras y no sabemos a quién. Entonces, lo único que se puede hacer es lo que decías al principio, controlarse, controlarse, controlarse. Doctora, yo le quiero agradecer mucho por habernos recibido. Nada, teníamos muy poquito tiempo, pero no queríamos dejar pasar la fecha, sobre todo para eso, ¿no? Para machacar que la gente lo tenga en cuenta. Eso es lo más importante y yo les agradezco un montón porque gracias a esto cada vez más gente está viniendo ya con la idea de que me voy a controlar, me va a tomar la presión, doctora, siempre le tomo, pero digo, es como que lo tienen ya incluido en su chip. Algunos todavía no, entonces vale la pena seguir insistiendo. No, y vengan porque además es rápido, es ágil, no hay ningún tipo de contraindicación, se va y sigue trabajando, por ejemplo. Por supuesto, sí, va al oftalmólogo que le toque, su mutualista en el hospital o su oftalmólogo privado, que va a hacer los chequeos y va a seguir su vida normal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gustavo, bueno, nosotros nos tenemos que despedir, como te decía, del programa del día de hoy y de la semana, así que nos reencontramos el próximo lunes, que tengan un lindo fin de semana. Laura, Santiago, usted sigue trabajando para el informativo, me imagino, ¿no? Para 11 Noticias a la noche, con las notas, como siempre, que aporta el móvil de la mañana del 11. A la vuelta de la pausa, ya cerramos, nos vamos. El último día de la semana, viernes, estamos terminando con la mañana del 11 en un ratito nada más.